CAP, sede Punta Arenas, presenta. Onda MIPE. Muy buenas tardes a todas y a todos. Siendo viernes 11 de julio, les damos la más cordial bienvenida al 12º capítulo de la sexta temporada de su programa favorito, Onda MIPE. Les recordamos que este programa se transmite a través de YouTube, Spotify, Facebook y también es transmitido por todas las señales de Radio Polar, AM, FM e Internet, llegando así a todos los rincones de nuestra hermosa región. Arrancamos el día de hoy presentándonos como de costumbre. Yo soy Lucy. Yo soy Elena. Y somos estudiantes de INACAP de la sede de Punta Arenas, que los acompañaremos durante toda esta temporada de Onda MIPE. Elena, y cuéntanos qué tenemos para el día de hoy. Bueno, este programa volvemos a nuestra programación habitual, dado que, como se habrán dado cuenta, nos alejamos un poco de Fábrica 4.0 para hablar más de otros temas. Y hoy día vamos a volver a hablar sobre un emprendimiento del Centro de Negocios Cercotec. Nuestra entrevista será con Daniel Yuen y nos hablará sobre su emprendimiento Paida, un estudio de diseño enfocado en innovaciones para la enseñanza. Y Paola nos hablará del proyecto donde se vincula como docente llamado Visión Artificial aplicada al control de inventario con productos perecibles y que se realiza en el marco de Fábrica 4.0. Nos espera una jornada muy interesante y muy relacionada a la área educacional, pero antes de pasar las entrevistas nos vamos a una pequeña pausa musical y de ahí volvemos con las entrevistas. Emprender es la clave. Bueno, ya estamos de regreso con nuestro programa Onda MIPE. Siendo las 5:08, damos inicio a nuestro primer bloque de entrevistas. Nos conectamos vía Zoom con nuestra primera invitada del día de hoy, que es Daniel Yuen, quien nos contará cómo nació su emprendimiento y el camino que ha recorrido. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien, con un poco de frío. Sí, hace frío aquí. Sí, hace frío. Y... Estamos en la misma, acá hace mucho frío también. ¿Sí? Ay, me imagino. Sí. Bueno, ya para empezar y para contextualizar a las personas que nos están escuchando, ¿de qué trata su emprendimiento? Bueno, nosotros somos Paidía, llevamos 3 años de ejecución. Nosotros nos enfocamos en el diseño de innovaciones educativas, pero todo desarrollado desde el punto del diseño. Yo soy diseñador industrial y mi equipo somos puros diseñadores y tenemos asesoría de docencia adentro. Lo que tratamos de hacer es desarrollar, como digo, innovaciones, pero de un punto de vista desde la lúdica. Eso hacemos básicamente. De hecho, para agregar un poquito, yo igual estoy estudiando diseño ahora, de hecho diseño digital. Entonces cuando vi sobre qué era el emprendimiento que iba a venir, me interesó mucho cómo bueno, durante la entrevista vamos a ver cómo se aplica esto de la educación y el diseño y la innovación. Estoy muy curiosa de saber. Igual, ¿cómo nace este emprendimiento Paidía y qué lo motivó a emprender así principalmente? Eso me gustaría saber. Okay. Bueno, este es mi segundo emprendimiento. Yo partí un emprendimiento también en educación, pero estaba relacionado con robótica. Entonces no nos fue muy bien con ese emprendimiento, si bien ganamos financiamiento también desde Cercotec, no nos fue muy bien porque nos costó siempre aterrizar el tema de la misión, de la visión que teníamos como empresa. Entonces eventualmente, enfocado en que esto rindiera, no rindió nunca, no encontramos el nicho y fallamos. Entonces, ahí yo quedé con el bichito del emprendimiento y especialmente la educación, porque yo vengo de una familia de puros profes. Y aparte mi historia educativa ha sido, como la visualizo yo, desde muy precaria, por el tipo de colegio donde estudié. Entonces siempre me quedo esa necesidad de tal vez innovar o mejorar la calidad educativa. Entonces me fusioné con una ex compañera que también es diseñadora, un ex profe que es docente académico de la Universidad de Santiago, y empezamos a generar este proyecto. Y
Bueno, y también nos dice que una ex compañera y su ex profesor, además de ellos, ¿quiénes conforman el equipo y qué funciones desempeñan en el emprendimiento? Bueno, nosotros ahora somos un equipo muy chiquitito, esto es nuestro tercer año, primer año, obviamente full pérdida, no pudimos hacer nada más que tratar de validar el sistema. Segundo año pudimos instaurar la metodología y ahora en nuestro tercer año recién estamos rindiendo 3 diseñadoras, 3 diseñadores contándome, un ilustrador y un docente. Eso es nuestro equipo. Ajá. Igual estuvimos viendo la experiencia de su trabajo que tiene en su Instagram y vimos que ha trabajado con enseñanza básica y universidad. Entonces nos gustaría saber con qué otros grupos han trabajado o en qué otras áreas se pueden aplicar estas metodologías. Pero antes quiero tratar de explicar bien lo que hacemos, porque creo que no he sido lo suficientemente claro. Nosotros, cuando preguntaba a tu compañera de cómo relacionamos el diseño con la educación, nosotros lo que hacemos es tratar de hacer la bajada que propone Ezio Mancini, que es un diseñador italiano. Él publica un libro que es muy interesante, por si no lo han visto, que se llama Cuando todos diseñan. Y él propone un concepto que se llama la co-creación. Bueno, la co-creación nos invita a nosotros como diseñadores a darle el espacio al usuario también a proponer sus ideas y ser partícipe de sus soluciones. Entonces Mancini nos dice, existen 3 tipos de diseñadores. Voy a decir lo más corto, pero me parece entretenido hablar de esto. Existen 3 tipos de diseñadores. El diseñador ególatra, que es el diseñador como nos enseñaron a mi generación a diseñar, que es como yo diseño porque yo sé diseñar y yo te doy una propuesta y esto es lo que necesitas, porque soy experto. Después está el diseñador POSIT, que es capaz de analizar todo el panorama y con estos POSIT, estos stickers, va como haciendo mapas conceptuales y como que aborda súper bien el tema. Y después está el diseñador social. Y el diseñador social es lo que deberíamos tratar de ser todos, que es meter al usuario específico en la solución del problema. ¿Por qué? En el caso de nosotros, lo que hacemos es insertar al docente en crear sus propias metodologías de trabajo para instaurar en el aula. Él es el experto en educación. Él tiene manejo de aula, él conoce a los alumnos, él sabe cómo el currículum, etcétera. Entonces, me hizo mucho sentido cuando vimos eso de Mancini, porque nosotros somos diseñadores, nos podemos tratar de meter todo lo que podamos en educación, pero los verdaderos expertos son los profes. Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros es entrar en los contextos, ya sea como decía tu compañera, en colegios, trabajando con los profes, en universidades trabajando con los alumnos para que los alumnos desarrollen propuestas que después pueden instaurar en distintas secciones, o para los niños para que ellos mismos desarrollen juegos que le hagan sentido de cómo aprender ellos mismos. Al final es eso. Ajá. Wow. ¿Y cómo ha sido el mismo recibimiento de los estudiantes y las personas hacia el trabajo? Y si algunas personas como han trabajado previamente hoy en día con los clientes fidelizados con este emprendimiento. Mira, al principio, como yo te comentaba, veníamos con esta noción de ególatra. Entonces lo primero que hicimos fue hacer un catálogo de productos. Hicimos un montón de juegos educativos para empezar a mostrar lo que hacíamos. Llegamos con eso y obviamente los colegios nos decían, uy, qué bonito, qué interesante, qué choro, etcétera, pero uy, es difícil de poner en práctica. Entonces, claro, obviamente eso nos desmotivó en un comienzo, pero empezamos a decir, a tratar de innovar en nuestra metodología y dijimos, ya, pues entonces tal vez lo que estamos haciendo no va bien encaminado, pues no hay que llegar con un producto hecho, sino que tenemos que hacer partícipe a los usuarios de lo que quieren al final. Entonces, al principio el recibimiento fue de resistencia. Diferente es cuando tú trabajas con el usuario específico mediante la co-creación, que ahí existe una instancia de apropiación, porque las personas como ellas mismas participaron en la propuesta, después la aceptación que tienen es súper directa. Claro. Entonces tiene una aceptación súper alta. Al igual que en los alumnos de la universidad. Lo que hacemos en la universidad es básicamente abordar temáticas en este caso, responsabilidad social empresarial, y lo que hacen los alumnos es desarrollar dinámicas lúdicas para pasar ese contenido, y los ponemos en situaciones distintas, por ejemplo, una capacitación empresarial, enseñarle a sus propios pares temáticas de ese estilo, etcétera. Y con los niños lo que hacemos es tratar de que ellos
de alguna manera el contenido que están pasando traten de convertirlo en un juego. Y al convertirlo en un juego tienen que profundizar mucho más su entendimiento para poder plantearlo en una instancia lúdica. Uh-huh. Y cuéntanos igual, ¿cómo fue el proceso de convertir todo este conocimiento y experiencia en temas de educación en una empresa que se dedica a asesorar y prestar servicios a otros? Y en ese sentido, ¿recibieron algún tipo de asesoría o tienen conocimiento previo para conformar una empresa? Para conformar una empresa, como tal, yo creo que eso es algo que si no lo estudias lo vas aprendiendo en el trayecto. Como yo te digo, ya habíamos fallado en una empresa, por ende tenía nociones básicas, pero ahí es donde cobra mucha relevancia el tema de los centros de desarrollo de negocios, porque ahí nosotros, creo yo, tuvimos mucha suerte y encontramos un asesor que es muy bueno y nos acompaña en desde cómo visualizar nuestra misión, cómo proyectarnos hacia adelante, pasando por finanzas, viendo los contratos, un asesoramiento completamente transversal que nos dan ahí. Entonces, conocimientos previos, nulo, y todo es aprender haciendo. Uh-huh. Claro. Y bueno, me imagino que, bueno, como usted igual nos contaba como del primer emprendimiento que hicieron, como no funcionó, ¿cómo fue desde ahí que surgió esta idea del negocio y cómo llevaron esta problemática y a proponer la solución de la ausencia de las metodologías, en realidad? Sí. Yo, como les comentaba, vengo de una educación para mí muy precarizada. Entonces, lo que sentía que faltaba constantemente eran instancias distintas. Por ejemplo, yo veía un ejemplo cercano, mi compañera de diseño, ella estudió en un colegio un poquito más entretenido, más alternativo, y me contaba las dinámicas que ellos tenían, y yo decía, chuta, esa brecha es gigante. Entonces, lo que nosotros estamos a hacer es hacer instancias lúdicas, pero muy relacionadas con el currículum, cosa que sea muy fácil de aplicar en colegios tradicionales con 40 alumnos, que tienen que abordar temas, que van a tener CIMSE, que van futuro a la PSU, o sea, no a la PSU, a la prueba de actitud actual. Entonces, lo que hacemos es tratar de hacer propuestas que sean lo más aterrizadas posibles para implementar en ambientes los más transversales. No tratamos de hacer educación elitista, todo lo contrario, tratamos de disminuir esa brecha entre los que ya están bien o han estado bien históricamente en su tipo de educación porque es más creativa, es más innovadora en la metodología, etcétera, versus los que tienen educación tradicional, que generalmente es menos atrevida, por decirlo de alguna manera. Entonces nosotros tratamos de acortar esa brecha. Uh-huh. Y cuéntenos también de durante cuánto tiempo estuvieron trabajando en esta idea y ajustando detalles hasta que finalmente se transformó en lo que es hoy en día, un emprendimiento que ya se encuentra en funcionamiento. Mira, nosotros llevamos 3 años de ejecución. Y en estos 3 años de ejecución ha sido un constante ir modificando lo que creíamos que estaba bien. Entonces no hay como un tiempo que fue teórico y después práctico, sino que hemos ido acomodándonos a las realidades que hemos visto en el mercado también. Porque uno como diseñador también tiene esta noción de que puede hacer una bajada desde la investigación de qué se necesita, qué es lo que vende más, qué es lo que es más rentable, etcétera, pero después cuando uno lo contrasta con la realidad, tiene que ir modificándolo. Entonces, durante estos 3 años ha sido eso, ir como acomodándose a lo que hemos ido visualizando que se necesita. Entonces, yo creo que a tu pregunta, aún ahora no tenemos un producto listo, sino que tenemos algo hoy día que funciona, que me gusta mucho que funcione. De hecho, quiero citar un poco a otro autor que es Víctor Papanek, que lo que nos dice en su libro Diseño para un mundo real, que lo que el diseñador moderno debería tratar de hacer no es dar propuestas, sino tratar de esparcir la metodología de diseño, porque no sirve de nada que yo vaya, por ejemplo, a un colegio y le dé el producto, porque después ese profesor que lo recibe se va y después ya queda el vacío de nuevo. En cambio, si tú vas y entregas la metodología, puedes formar
futuro diseñador o una futura persona que tiene metodología de diseño y ese al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y queda esa noción de innovación. Entonces, lo que nos pasó con el colegio último que hicimos es que hoy día me llegaba un mail de un profesor que me comentaba que había él replicado nuestra metodología con sus propios alumnos. Entonces, eso ya me habla de que las cosas van funcionando bien, pero no quiere decir que lo que tenemos hoy día es el producto final o definitivo o aquí tenemos que quedarnos. Esto es algo que hay que ir modificando y moldeando a las necesidades en función de ir avanzando en nuestra misión. Claro. Y, por ejemplo, hablando de eso, ¿cuál sería entonces el caso ideal de su emprendimiento? Así como que sea súper nacional o ¿qué metas tienen? Bueno, nosotros tenemos, obviamente, hay una cosa como misión a futuro, que sería como que tratar de instaurar metodologías innovadoras, lúdicas en toda la aula a nivel nacional. Pero obviamente eso tiene paso, y yo trato de ser súper racional en eso, y me gustaría que de aquí a fin de año poder instaurar la metodología que pusimos a prueba este año en unos 3 o 4 colegios más para probar distintas realidades, porque este año lo pusimos en una realidad específica que tiene sus cualidades. Me gustaría probarla en distintas realidades y ir así como testeando bien la metodología para poder eventualmente escalarla. Claro. Y ya para ir finalizando, te comento que siempre cerramos las entrevistas con algún consejo para las personas que desean emprender, y nos gustaría que dieras este mensaje, pero orientando a esta área, en el sentido de que generalmente vemos pymes dedicadas a la venta de productos, y ustedes además de ofrecer un servicio, ofrecen un servicio en el área de la educación. Así que nos resulta súper innovador, y probablemente hay varias personas que relacionadas a este área que desean emprender pero no saben cómo empezar, o no saben cómo buscar otra forma de trabajo dependiente en alguna institución. Entonces no sé si podrías dar como algún consejo o algún mensaje a la gente que nos está escuchando. Tal vez un consejo que podría dar es que vayan directo al usuario específico, que en este caso es el docente o el colegio. Nosotros nos costó mucho dar ese paso y queríamos hacerlo todo al principio muy teórico, pero nos dimos cuenta que hubiésemos ido antes a los colegios, que cuesta obviamente, hay que hacerse como un buen portafolio, un buen discurso antes de entrar, etcétera, pero trabajando desde el colegio, obviamente dándole esa instancia al colegio, a los profes, etcétera, puede ser mucho más fructífero. Y también relacionado con eso, trataría o recomendaría como que se trataran de quitar un poco esos sesgos que hay de cómo, por ejemplo, cómo funcionan los niños. Me pasó que cuando recién estábamos empezando, última anécdota para cerrar, cuando recién estábamos empezando y teníamos nuestro catálogo de jueguitos, tratamos de ir a venderlo a distintas instituciones. Fue una institución X, y en esa institución nos recibieron y dijeron, sí, está súper bonito, pero oye, los niños son súper buenos para romper las cosas, así que esto no va a funcionar. Y esa persona que nos dijo eso, que le va muy bien, obviamente, porque trabaja en una empresa muy grande, se notaba que nunca había ido a una sala de clase, porque después tú te das cuenta que no hay nadie más cuidadoso que un niño. Cuando el objeto falla, es porque falla el objeto, no porque falla el usuario. Claro. Entonces ahí hay un sesgo desde la persona que está como fuera del contexto. Entonces tal vez el consejo principal sería como tratar de ir lo antes posible al contexto, ya sea en educación o en cualquier tipo de proyecto que esté haciendo. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos hoy día. Estuvo muy interesante saber cómo implementaron esto del diseño y en la educación. Es muy innovador, la verdad, así que muchísimas gracias por estar ahí hoy día. Y mucho éxito con el proyecto, así que sigue en desarrollo. Sí. Gracias, muchas gracias a ustedes. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Y bueno, Hasta luego. Ahora haremos una breve pausa comercial y al regreso estaremos conversando con nuestra segunda invitada, Paola Anaya, gestora de proyectos de INACAP sede Santiago Centro. Así que sigan con nosotros que ya volvemos con más Onda MIPE. Visibilizando cada sueño, juntos hacemos lo pequeño grande.
Ideas que surgen y vibran, cada proyecto una chispa, la comunidad se une, en esta radio nace la cumbre.